línea, lleva el tema del yunque y lo que publican con las revelaciones de Wikileaks a la mañanera. Y lleva al presidente a decir que hay que exhibir, que hay que investigar y que hay que exhibir a estos grupos, que las sociedades ocultas o secretas como el yunque no tienen cabida en nuestra realidad. Y para hablar de esa y otras cosas, saludo a Nancy Flores, a quien le decía ya está con nosotros en el sistema. Nancy, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye Nancy, pues es que pica y se extiende, siguen publicando ustedes sobre estos vínculos del yunque en México, España, personajes de la era de Fox, del sexenio de Calderón, los Zavala, en fin, ¿en dónde van en la investigación? ¿Y qué te pareció la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que exhibiste en Palacio Nacional? Bueno, ayer yo le preguntaba al presidente qué se puede hacer con una organización de esta naturaleza como es el yunque, es decir, una organización secreta que justo en esta secrecía ha cometido diversos delitos, ¿no? Porque nosotros lo que hemos estado documentando es que esta asociación católica de ultraconservadores que surge en México y que se exporta su modelo a España, y esto es lo que revelan los documentos de Wikileaks, es que actúa de una forma clandestina, espiando, haciendo también contraespionaje, abusando de su poder, sobre todo en menores de edad, y que comete otro tipo de delitos, ¿no? En el caso de los menores de edad, a mí lo que me llama la atención de estos documentos que ha revelado Wikileaks en asociación con Contralínea y con otros 3 medios internacionales, es que generalmente lo que hace el yunque es cooptar a menores de 20 años, es decir, gente muy joven que poco tiene la probabilidad de discernir con gran cautela de qué se trata esta organización, qué implica para ellos. Entonces, este modelo que se ha exportado a España, pues es el mismo que viene de México, y a diferencia de lo que ha ocurrido en el país ibérico, pues en México no ha enfrentado ninguna denuncia penal, no ha enfrentado a la justicia, a pesar de que justamente al reclutar menores incluso de edad, es decir, adolescentes, los adoctrinan y les piden hacer actividades que no necesariamente son lícitas o que en algunos casos son violentas, ¿no? En estos documentos, bueno, decía que los pueden involucrar en manifestaciones, pedirles que arrojen huevos, y hacer otro tipo de actos de esta naturaleza, como por ejemplo irse a enfrentar o encarar a manifestaciones gays, ¿no? A favor de los derechos LGTB, ellos como están a favor de la familia tradicional, de mujer-hombre, etcétera, pues, y que son pro vida además, acuden a estas marchas a confrontarse prácticamente. Entonces yo lo que quería preguntarle al presidente es qué se puede hacer con un tipo de organización así que sigue operando en México, como opera también en España y en otros países, ¿no? Pero su origen es México y que por décadas ha estado en México y que incluso se le ha relacionado con otro tipo de crímenes mucho más graves como incluso asesinatos. Entonces, bueno, lo que me contesta el presidente es que la sociedad puede denunciar estos hechos y que se investiguen y que está muy bien ventilarlos. A mí me parece que es necesario que en nuestro país haya también procesos judiciales, porque esta organización secreta sí comete delitos, hace espionaje, las labores de inteligencia, hay que recordar, solamente son patrimonio del Estado mexicano, es decir, el único que está facultado y solo ciertas áreas del gobierno, pues es el gobierno, ¿no? En este caso sería la Fiscalía General de la República, no un grupo de personas ultraconservadoras tiene
Es decir, esto está fuera totalmente del Estado de Derecho. Y aquí se violan derechos humanos, como el derecho a la privacidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos documentos también se relata cómo esta organización utiliza métodos de contraguerrilla, lo que se le llama choque de carneros, habla también de otro tipo de abusos, ¿no? De manipulación, incluso de cómo a través del propio espionaje obtienen información privilegiada y a partir de esa información privilegiada generan sus propias estrategias. Y todas estas estrategias, lo que nosotros hemos visto en estos documentos de Wikileaks, pues tienen que ver con un objetivo muy específico, y este es que ellos quieren obtener el poder político, algo que lograron en México en 2000 con Vicente Fox y luego en 2006 con Felipe Calderón. Hay que recordar que en el caso de Vicente Fox, él hasta lo ha dicho públicamente que ha cargado los dados. Entonces me parece claro que también esta otra vertiente que yo le preguntaba al presidente si no le preocupaba, que es que ellos atentan contra la democracia. O sea, a ellos no les interesa que sea la voz popular, la voz de la mayoría la que elija a los gobernantes, ¿no? Sino más bien son sus propios intereses, y todo porque ellos en su doctrina creen que pueden, o más bien es lo que pretenden, instaurar el reino de Dios en la tierra. Entonces, básicamente hemos seguido toda esta línea de cómo se conecta el Yunque con Hazte Oír, con Citizen Go, con otras organizaciones, en el caso mexicano específicamente con el portal de esta organización que se llama Yo Influyo, donde además los principales colaboradores son Margarita Zavala e Ignacio Zavala, es decir, la esposa de quien fuera el presidente de México, es decir, Felipe Calderón, y me parece que hay una línea que se debería de seguir también en el caso del Partido Acción Nacional. Todo esto es lo que hemos estado revelando a lo largo de estas entregas, incluido cómo es el pacto de silencio que hacen recitar y además sobre todo apropiarse a los nuevos miembros y sobre todo a los adolescentes, ¿no? Que los obliga a no solamente a mantener el secreto de qué es el Yunque, quiénes son sus dirigentes, cómo actúa, sus estrategias, etcétera, sino además los obliga a una obediencia ciega. Es decir, cuando se les da una orden de que tienes que acudir a tal manifestación, por ejemplo, a los adolescentes, ellos no tienen derecho, porque así lo establece su propio juramento, a decir que no, o a preguntar por qué, o sea, ¿por qué me estás mandando a esto, a actuar violentamente? Ellos tienen prohibido eso. Y bueno, hay otra parte que también me parece muy interesante en el tema de cómo adoctrinan a los menores, porque hay incluso una disciplina que se les inculca, que tiene que ver con que ellos son digamos que orillados a casi técnicas paramilitares. Es decir, se les establece a la semana sus actividades, y entre ellas tienen un momento de ejercicio, tienen un momento de estudio, tienen un momento para rezar, y además tienen asignadas ciertas actividades específicas, y tienen que reunirse en células que no conocen a las otras células, y ahí hacen oración, pero sobre todo discuten temas políticos, por supuesto temas políticos desde la perspectiva ultraconservadora, y además, bueno, ya si alguno de ellos no hace alguna de estas actividades, lo castigan, lo penalizan, tiene que hacer algunos ejercicios como lagartijas, etcétera. Entonces los van disciplinando, los van adoctrinando para que ellos mismos asuman toda esta ideología ultraconservadora, provida, etcétera, y me parece a mí que ahí hay un tema de corrupción de menores y de abuso sobre menores por parte de los adultos, y esto ya está plenamente documentado en juicios que se han llevado en España. Es un modelo idéntico el que se ha exportado de México con este Yunque al Yunque español, es exactamente lo mismo, pero en México lamentablemente no ha pasado nada.
pues habría que preguntarle a personajes como Claudio X González, que hizo campaña por Margarita Zavala rumbo a las elecciones del 6 de junio, ¿qué piensan de estas relaciones de Margarita Zavala con la ultraderecha y con el Yunque? Habría que preguntarle a los panistas cuál es la opinión que tienen sobre lo que publican ustedes en la revista Contralínea. ¿Has tenido oportunidad de recibir opiniones, reacciones, comentarios sobre lo que han publicado, querida Nancy? Pues un poco en el sentido de la sorpresa, ¿no? O sea, hay mucha gente que le sorprende cómo, sobre todo esta parte de cómo se ha exportado o se ha internacionalizado el modelo del Yunque, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y ahí tenemos un tema muy interesante porque hay que recordar que los yunquistas sí llegaron al poder en el caso mexicano y a partir de justamente el poder que ejercieron desde el gobierno, pues es como logran exportar este modelo hacia otros países, ¿no? Concretamente en el caso de España me parece que queda súper documentado y además, bueno, hay que recordar que en el caso de Vicente Fox, un personaje fundamental para que esto fuera posible es Carlos Abascal, cuya hija, Rosy Abascal, es la que está al frente ahora de Yo Influyo. Pero en el caso de Carlos Abascal no hay que olvidar que él estuvo en la Secretaría de Gobernación y lo que nos revelan todos estos documentos es que quien es yunquista, quien se asume como yunquista y que además cumple todos los preceptos del Yunque para obtener el poder político, siempre antepone al Yunque por encima de cualquier cosa, de su vida misma. Entonces, si esta es la ideología que tenía esta persona al tener acceso a información súper privilegiada, en el caso de la Secretaría de Gobernación, que operaba en ese entonces al CISEN, imagínense de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de un tema muy delicado que debería de investigarse. A mí me parece que estos crímenes del pasado, tal como 6.5 millones de mexicanos salimos en la consulta popular a votar por el sí, que sí se investiguen los crímenes del pasado, bueno, pues esta es una arista de esos crímenes del pasado que se deberían de estar investigando. El uso de los aparatos de seguridad en el sexenio de Calderón como en el sexenio de Vicente Fox es muy importante. ¿A quién realmente sirvieron? ¿Cuáles eran los intereses que realmente se protegían? Y qué, digamos, qué impacto ha tenido en la sociedad, pues que sean estos personajes quienes tuvieron pues esta gran participación en esos gobiernos. Nancy, aparte de los nombres que ya hemos mencionado, que ya has señalado, ¿hay alguna lista de personajes políticos, culturales, académicos, intelectuales, identificados ya como miembros del Yunque o en apoyo al Yunque, o todavía no se tiene esa lista? Pues mira, nosotros hemos ido revelando algunos nombres, seguimos buscando porque digamos que esta gran filtración que hace Wikileaks, estamos hablando de 17,000 archivos que ya están en internet, que Wikileaks ya hizo públicos, pero es un mundo de información, o sea, es demasiada información. Nosotros estamos seguros de que todavía hay más datos de mexicanos que estén en activo, que tengan una participación importante en este tipo de organizaciones, que pueden ser las organizaciones fachada, como sería el caso de Hazte Oír, o incluso el caso de Yo Influyo en México, Citizen Go en ambos países, en España y en México, pero seguramente hay más. O sea, es que de verdad es un mundo de información. Nosotros seguimos muy atentos a qué más podemos rastrear y encontrar, y por supuesto que lo vamos a dar a conocer. O sea, para nosotros es muy importante que la sociedad se entere de esto, básicamente porque tenemos derecho a saber.
Y estos grupos, a partir del secretismo, a partir de toda esta cobertura que se les da, no solamente desde ciertos sectores de la Iglesia Católica, sino sobre todo de partidos políticos, en el caso de México sería el Partido Acción Nacional, específicamente en el caso de España sería un ala de Vox, ¿no? Por ejemplo, y también todavía un ala del PP, pues han hecho y deshecho, es decir, con impunidad han cometido una serie de ilegalidades a lo largo de mucho tiempo y pues hasta ahora prácticamente impunes, por lo menos en el caso mexicano. Entonces nos parece que es muy importante saber quiénes están detrás de todo este tinglado, incluyendo por supuesto a los que están dentro de los aparatos ideológicos, ¿no? Es decir, quienes arman toda esta estructura ideológica, todo el think tank de estas organizaciones secretas, porque además hay que recordar que en estos documentos a los que tuvimos acceso queda claro que hay una penetración no solamente hacia España, sino hacia otros 50 países y aún hay mucha hebra de dónde buscar en cuáles de todos estos países hay ya exportada esta estructura del yunque, porque en estos archivos se revela que por lo menos en algunos países de América Latina ya estarían también. Entonces nosotros vamos a seguir rascando en esta información hasta que sintamos que ya la agotamos toda, porque ahora mismo sentimos que todavía falta, ¿no? Ver qué más personajes mexicanos aparecen aquí. Lea la investigación exclusiva para México con las revelaciones de Wikileaks en la revista Contralínea, y también le pido que esté al pendiente en YouTube porque están publicando un par de audios difundidos por, bueno, al menos los que veo, me corriges si estoy equivocado, Nancy, difundidos por Wikileaks, en donde se escucha a José Pavés, obispo auxiliar de Getafe, y a Inmaculada García, exintegrante del Yunque, y sobre todo me llama mucho la atención cómo estos personajes dicen ser cruzados en una guerra cultural. Con razón el presidente dice que ya no tienen cabida estas asociaciones, estas organizaciones, estas sectas en nuestra realidad. ¿Por qué no cerramos, Nancy, invitando a la gente a las diferentes plataformas de la revista Contralínea para que las personas, las miles de personas que están conectadas en estos momentos, se informen a detalle de esto que está ocurriendo? Gracias, Vicente. Pues está toda la investigación en www.contralinea.com.mx y también pues en nuestras redes sociales. Así es, en YouTube hemos publicado 2 audios que corresponden a uno de los juicios que se siguió en España. Estos audios también venían en los archivos de Wikileaks y pues son muy reveladores de cómo incluso el dinero que financió o que hizo posible generar el yunque en España provenía de México. Lo que pasa es que ahí todavía no se revelan los nombres de quiénes son los que aportaron estas cantidades de recursos. En el testimonio que estamos revelando, uno de ellos, pues se trata de una persona que estuvo muy cercana al tema y que dice mexicanos estaban financiando todo el movimiento del yunque en España porque aquí en España no se tenían los recursos para hacer las grandes movilizaciones que se requerían. Entonces no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de bastante dinero que empezó a fluir sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, que continuó fluyendo en el sexenio de Felipe Calderón y que nos da una idea de que esto puede tener todavía una proporción mucho mayor, que aunque haya personas que crean que esto ya no puede tener cabida en pleno 2021, es una realidad que esto sigue existiendo. Entonces, por supuesto que invito a todo tu auditorio a que lean esta investigación que la hemos publicado en varios trabajos y que sigan al pendiente de la página porque vamos a seguir publicando por lo menos hasta la siguiente semana. Todavía tenemos materiales que estamos preparando. Vicente, te agradezco mucho. Además, las redes sociales de Contralínea son @Contralínea. Mi red social en Twitter es @Nancy_contra. Muchas gracias, Vicente, y gracias también a tu audiencia y a tu equipo.
Enhorabuena, éxito, Nancy. Saludos a todos ahí en la redacción. Nancy Flores.